Hola amigos serpiente, comenzamos con tu energía. Esta semana os haré la tirada más completa y os pondré también un arcano mayor, una runa, una carta de la evolución y los ángeles de María. Bueno, pues comenzamos con la energía para serpiente. Luego ya comenzaremos con los elementos. Bueno. Vamos a por serpiente y te sale las celebraciones. No sé si lo podéis ver bien. Vale. Vamos con el arcano mayor para serpiente. Y te sale el diablo. Vamos con las runas para serpiente en sol, luna y ascendente. Y te sale Isa. Con las cartas de la evolución para serpiente en sol, luna y ascendente. Fuerza interior, reino y los ángeles de María. En sol, luna y ascendente para serpiente en sol, luna y ascendente. Recordad que podéis consultar también el horóscopo zodiacal para que así sea la tirada un poco más personal. La verdad. Bueno, serpiente, pues en este caso te viene un tiempo donde la verdad se va a hacer latente. Voy a empezar por esta, por los ángeles, porque vienen a avisarte. Te vienen a avisar de que unas mentiras, unas traiciones que se están haciendo a tu espalda van a salir a la luz. La verdad va a estar por encima. Pero aquí tienes estas dos cartas. Aquí te habla de peligro, de conspiración, y este es el diablo. En este caso, te están advirtiendo de que se está hablando mal de ti a tus espaldas, de que se está gestando una traición. Esto puede ser en cualquier ámbito de tu vida, puede ser a nivel profesional, laboral, familiar, amistad, pareja, puede ser en cualquiera de ellos. Es algo del cual tú no estás siendo consciente, Si a lo mejor te has parado algún momento en tu vida, pues a lo mejor has podido intuir algo. Pero si es como aquí me están mostrando, que aquí aparecen las celebraciones, la festividad, si es como que tú estás siendo ajeno a lo que realmente está sucediendo a tus espaldas. Bueno, aquí aparece el ángel, el consejo, y te dice que esto se va a mostrar. Es decir, que en algún momento vas a ser consciente de esa traición, de esa conspiración. Puede ser una persona o incluso varias. Te sale la carta de la fuerza interior. Bueno, pues es para que, digamos, que una vez que esto estalle, una vez que te muestres la verdad de esa traición, de esa mentira, te refugies en ti
y que te centres en tu fuerza interior. Piensa siempre que tú eres lo primero, ¿vale? Esto es muy importante que lo comprendas. Es muy importante de que pase lo que pase, tú tienes que estar por encima de esa situación. Esta fuerza interior quiere decir que te quieras y que te ames muchísimo. Que saques esa fuerza interior. Porque cuando esto salga a la luz, pues a nadie le gusta, ¿no? A nadie le gusta encontrarse en esa situación de descubrir que a lo mejor pues unos amigos o amigas te han traicionado, o tu familia te ha traicionado, o que, bueno, o que esas personas en las cuales tú creías pues te están engañando o están hablando mal a espaldas tuyas. Y claro, eso es como que, como aparece aquí, ¿no? Como que tú estás siendo ajena a esa situación, como que no eres consciente de esa situación. Y esa situación se va a dar. En mayor o menor medida según cada persona, ¿no? Pero es algo que se va a mostrar. Aquí se ha tomado cartas en el asunto y va a salir a la luz. Es preferible que salga, la verdad. Así, por mucho que duela o deje de doler, podrás hacer frente a ello y por lo menos quitarás personas dañinas en tu vida. Esto también puede ser que una vez que salga, una vez que todo os haya aclarado, sobre todo acuérdate de esa fuerza interior, saca esa gana, arte fuerte ante esta situación, no te vayas abajo, sino todo lo contrario. Muéstrate fuerte, muestra esa fuerza interior que tienes, sácala, no te hundas, ¿vale? Saca esa fuerza interior. Es un momento para demostrarte la fuerza interior que tienes. Puede que luego termines celebrando que eso se haya ido de tu vida, porque eso quiere decir que te va a llegar algo mucho mejor a tu vida. Por eso te digo que resistas, que seas fuerte, que dejes ir esa situación, que no te metas en ella. Como yo intento siempre aconsejar aquí, las cosas se solucionan siempre desde la calma. No actúes en un momento de ira, en un momento de rabia o de esto, sino mantén la calma. Intenta observar el problema como que no es tuyo, para poder ver la solución a esto que se te va a presentar. Pero recuerda una cosa, sea quien aparezca en esta traición, en este peligro que te están poniendo en sobreaviso, tú tienes que estar por encima, en el sentido de persona. Valórate. Tú eres fuerte, entonces valórate como persona. Recuerda que actuar en un momento de ira nunca es la mejor solución, siempre es la que cuando uno se va, se tranquiliza, se calma y observa realmente la situación. Quizás luego te alegres de que a lo mejor esa persona desaparezca de tu vida, porque lo que va a llegar sea mucho mejor que lo que ya estaba. Te hablo en todos los sentidos, no te encierres en uno. Pensar que vosotros sois muchísimos y cada uno tendrá que valorarlo según su vida. No van a ser todas las parejas los que han traicionado, ni todas las familias, ni todo en el trabajo, ni todos los amigos. Entonces, no nos obsesionemos, pero es una carta de aviso de que hay que estar pendiente de lo que no vemos. Vamos a ver cómo esto se refiere a la serpiente de tierra.
en Sol, Luna y Ascendente para Serpiente de Tierra. Bueno, a Serpiente de Tierra, aquí le están hablando de que le llegan noticias de un contrato. Entonces esto pues también podría ser de que a lo mejor te echan de un puesto de trabajo en el cual tú te pensabas que estabas muy bien o que te ibas a quedar fijo o, ¿sabes? O que ya lo dabas por hecho de que ibas a estar ahí y a lo mejor esto que te está saliendo aquí es que te van a echar, aunque tú ahora no tengas ese conocimiento, a lo mejor te lo dicen en el último momento, pero lo que te he dicho antes, tómate las cosas con calma, mira lo que te aparece. Te aparece noticia de un contrato. Entonces esto es de un nuevo contrato, en este caso. Así que, por eso, las cosas con calma, no te vengas abajo, no te cabres, no... Sí que tendrás ese momento, pero reflexiónalo con calma, porque te vienen noticias muy positivas a tu vida. Esto también pueden ser compromisos a nivel de pareja, a nivel de trabajo, a nivel de socios, pero son buenas noticias, no son negativas, son positivas. Por eso a lo mejor aquí te salían las celebraciones, por eso yo te decía que a lo mejor una vez que saliera ese problema, que te lo tomaras con calma porque podría ser que luego estuvieras celebrando de que eso se ha ido, porque a lo mejor lo que te viene es muchísimo mejor que donde estabas. Así que en realidad son buenas cartas para Serpiente de Tierra y vamos a ver en cómo le va a afectar a Serpiente de Metal en Sol, Luna y Ascendente para Serpiente de Metal. Vale, aquí vamos. Bueno, pues mira, se te va a Metal, he tirado una más, pues para aclarar un poquito más la situación, porque vienen un poquito también a comentarte esto, ¿ves? Es como un tiempo donde has estado mal o puede que incluso que vayas a estar mal, pero que ese tiempo va a pasar y va a ser rápido, porque esta carta aparece como que va a pasar en un momento, pero pocos días después esto se va a solucionar. Es decir, que como si fueras a superar rápidamente esta mala situación. Aquí te aparece Anubis, que es la transformación, el cambio, es lo que te comentaba. Quizás esto lo que hace es traerte un cambio a tu vida. Fíjate en los pequeños detalles para darte cuenta por dónde te viene esta situación. Te dicen, fíjate en los pequeños detalles. Quizás, fijándote en los pequeños detalles, a lo mejor descubres esa persona que te está traicionando. O descubres por dónde te viene ese peligro. Mira lo que te dice, observa. Estás mirando, estás observando, aquí tienes la lupa. Observa, porque a lo mejor sí que te van a dar la respuesta a qué persona es o por dónde te viene esa situación, por dónde te viene esa traición. Pero en este caso te está hablando que después de pasar esta circunstancia, mira como aquí también se te representa, tú haces un cambio. Haces un cambio en ti, en todo tu entorno, que es un cambio positivo. Es decir, que toda la mala situación desaparece. Quizás es una situación en tu vida que tú no te estabas dando cuenta, pero que te estaba perjudicando en silencio. Al salir a la luz, esto se zanja y a partir de ahí tu vida empieza a funcionar muy bien. Tienes las celebraciones al lado. Entonces, quizás lo que te está haciendo esto es demostrándote una carga oculta de la cual tú no eras consciente. A partir de entonces te vas a volver mucho más precavida
o precavido, ¿eh? Las energías da igual masculinas que femeninas, ¿eh? Perdonad si alguna vez me refiero a masculino, a veces en femenino, pero en realidad las energías son energías para todos. Así que después de esta situación tú te vas a volver como más observadora, como tampoco te vuelvas obsesivo, ¿eh? Simplemente pues que vas a no volverte desconfiado, pero sí a observar a quién le cuentan las cosas, en quién confías, en intentar tener las cosas un poco más, no controladas, pero sí, digamos, no dejadas ahí como al alcance de todo el mundo. Sí que vas a aprender a cuidarte. Aquí te dice fuerza interior, a mirar hacia dentro de ti, a no dejar que tu vida sea pública, a observar quién se relaciona contigo y con qué intenciones viene. Un poquito por aquí va la cosa. Vamos a ver en qué le afecta estas energías a serpiente de fuego. En Sol, Luna y Ascendente para serpiente de fuego. A veces lo que en un principio pensamos que es malo para nosotros, cuando nos lo quitamos de encima, resulta de que nuestras vidas se abren y empiezan a venir todo lo bueno, ¿eh? Aunque al principio no lo entendamos y nos produzca un dolor, ¿vale? Pero por eso te hablo aquí de fuerza, de ser fuerte, porque luego, una vez que eso salga, te vienen cosas buenas a tu vida, ¿vale? Venga, vamos a ver con fuego. Bueno, pues mira, por aquí ya viene un aviso, otro. Te dice que observes, que te fijes en los pequeños detalles con las personas con las que te relacionas. Puede estar, esto que te viene aquí arriba, puede estar muy bien relacionado con tu entorno de amistades o de personas con las que tú estás continuamente. Mira lo que te dice, observa las dobles caras. Puede que te hagan una cara por delante y una cara por detrás. Y te vuelven a hablar de que observes tu mundo. Observes no te vuelvas obsesivo. A veces esto recargo mucho, porque enseguida os ponéis como alerta ahí, uy. No, desde la calma, desde la tranquilidad, porque así podréis ver más las cosas mucho más claras. Observa los comportamientos, observa cuando hablan contigo y luego a ver si luego van a hablar a espaldas tuyas con otras personas, con malas intenciones, porque piensa que esto está oculto. Entonces no te lo están mostrando claramente. Si observas, te vas a dar cuenta de la persona que es, pero si observas y sin sacar juicios a la primera de cambio. Seamos precavidos. No vaya a ser que inconscientemente acusemos a quien no debemos. ¿De acuerdo? Piensa que aquí te ha salido la carta del ángel de María diciéndote que la verdad se va a mostrar. Así que ten paciencia, observa porque esa persona se te va a mostrar. María, los ángeles te la van a dar así, en bandeja. Pero observa. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso. Precaución, observar y está muy cerca de vuestro entorno, con la gente con la que te mueves. De momento, a 3 de serpiente están confirmando lo mismo que ha salido en la primera tirada. Vamos a ver cómo lo tiene serpiente de agua. Sol, Luna y Ascendente. Bueno, pues aquí vamos. Aquí parece que a serpiente de agua va a hacer como un cambio en sus relaciones, con las personas con las que se mueven o el entorno donde va. Quizás antes te movías en un entorno y tú decides acabar con ese entorno, por lo que sea. Quizás ahí te des cuenta que ahí estaba estas traiciones, esos comentarios, eso que a ti te estaba perjudicando aunque tú no eras consciente, y
decides cambiar de lugar de donde estás saliendo, el lugar de donde tú te reúnes. Aquí te muestran un poco que es un ciclo lunar, donde esto, pues bueno, va a durar un tiempo, no va a ser rápido, sino que tómalo con paciencia, vas a tardar un tiempo en darte cuenta de toda esta circunstancia. También, por otro lado, puede que te estén diciendo que este lugar sea un sitio de reunión cotidiano tuyo de noche. Por ejemplo, si saléis a algún tipo de discoteca concreto, donde siempre sueles ir, o un bar donde te sueles reunir antes de ir a otro lugar. Es como un sitio de reunión, donde sueles quedar. Pues es como que tú tomas esa decisión de cambiar de sitio. Pero me muestran pues, que puede estar relacionado con la noche. Esto cada uno que lo aplique a su vida. Quizás algunos de vosotros que siempre trabajáis de noche, por decirte algo. Entonces, claro, vuestro evento social, aunque no quieras, es tu trabajo, ¿de acuerdo? Pues a lo mejor puede ser que estés pidiendo un cambio de turno para no estar con esas personas porque, bueno, a lo mejor te has dado cuenta pues de que no es lo que tú quieres o que te estás encontrando con que hay personas que están haciendo comentarios que no te gustan a tu espalda. Estamos poniendo ejemplos, no os aferréis a las cosas, ¿vale? Entonces tú puede que ahí pidas ese cambio de turno. Esto que cada uno lo aplique según él, pero os siguen avisando de esta situación. Vamos a ver cómo lo tiene serpiente de madera. En Sol, Luna y Ascendente para serpiente de madera, en Sol, Luna y Ascendente. Bueno, serpiente, pues la verdad es que vaya tiempo. Quizás, claro, al final todo es para bueno, ¿no? Pero, ojo, Bueno, madera, pues en este caso parece que vosotros estáis pensando en hacer un cambio en vuestra vida, un cambio de rumbo. Es que como que algunos os vais a cambiar de casa, es como querer romper con una situación, como huir de una situación que no os gusta. Aquí me sale la cruz, que es siempre sufrimiento, dolor, pesar. Y aquí tú tomas ese cambio de rumbo. Quizás algunos de vosotros pues, no os sintéis bien donde estáis viviendo y termináis por tomar este tipo de decisión para a ver si vuestra vida cambia. Y a ver si, bueno, si se solucionan las cosas, ¿no? Por eso os he dicho que, ojo, ojo serpiente, qué semana de limpieza, qué tiempo viene para sanear pues todo eso oculto que había, que os estaba perjudicando, que era un peligro realmente para vosotros, ¿vale? Que luego, pues al final se encuentre esa estabilidad, esa tranquilidad, ¿no? Pero sí que es verdad que vais a tener un movimiento a nivel de personas, de lugares, para acabar con esta circunstancia. Por eso aquí sale tanto esta fuerza interior, ¿no? Es momento de creer firmemente en ti, es momento de crecer a nivel interior
de sacar esa fuerza, de quizás de que sea un momento, ¿no?, para tomar unas decisiones que, pues que bueno, que a veces no son fáciles de tomar. Así que intenta sobre todo armarte de mucho valor, de cultivar, de hacerte fuerte. Esto desde luego que te va a enseñar realmente cómo eres, de fuerza interior que tienes. Esto sí que te va a mostrar realmente quién eres y el coraje que vas a tener en la vida para enfrentarte a este tipo de situaciones. Bueno, lo importante es que esto se va a acabar, de que esto saldrá a la luz y que por lo menos te vas a liberar de esa parte negativa que había en tu vida. Bueno, pues os decreto muchísima suerte y muchísima sabiduría para poder llevar esto muy bien a cabo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.